imitadores. Entonces la gente les pone discos para que canten, los tratan como si fueran cosas. Este también es un turpial, es distinto al que vimos antes, ¿sí? Este es más de la tierra caliente. Ahí también cautiverio. Aquí cuando hablamos con la policía ambiental de la línea verde, que ahorita les vamos a hablar de eso, nos comentaba que aquí en el oriente antioqueño trafican sobre todo con sinsonte y con turpial y con loras y cotorras. Ahorita ustedes me van a decir si algunas de esas las conocen. Vea esta belleza de turpial. ¿Sí tienen? Este es un turpial muy hermoso. Los turpiales toman néctar, además de que comen frutos y comen insectos y tal, les gusta mucho el néctar. Y si le ven ese pico tan finito, es un pico muy fino con el que pueden tomar néctar, y entonces algunos de ellos polinizan. ¿Quién me explica qué es la polinización? Quitarle el líquido a las flores. La polinización. ¿Y para qué les quitan el líquido? Porque quitarle el líquido... ¿Alguien más sabe? Pasa. Para la reproducción. Exacto, ¿cierto? Aplauso. La polinización... Sí, un aplauso porque es la base de la reproducción de las plantas con flor. Las plantas con flor producen ese líquido que llamas, que tú dijiste que las aves toman. Ese líquido atrae aves y atrae insectos. Entonces, cuando yo voy a robarme ese líquido, a tomarme ese líquido, me unto al tomar del polen de la flor. Entonces yo quiero más líquido, entonces me voy a otra flor. En el momento en el que me voy a otra flor, el polen que me unté en la cabeza, que son, hagan de cuenta, como las esporas de la mata, o sea, digamos, las células masculinas de la reproducción, entonces yo me acerco a la otra flor y se la unto. En el momento en el que yo se la unto, le hago que esas células masculinas entren a la planta y la fecunden. Y ahí, donde la fecundó, se va a formar el fruto. Después ese fruto también va a tener unos colores muy llamativos, unos sabores exquisitos, una cosa pues muy irresistible, y se lo van a comer algunas aves, o algunos mamíferos, o algún otro bicho. Se come ese fruto y las semillas se las lleva a otra parte. Entonces ahí ya hablamos de dos cosas: la polinización para poder formar un fruto y la dispersión para poder llevar esas semillas lejos, ¿sí? Entonces esos son procesos en los que están involucradas las aves. Pero ¿qué necesita un ave para poder hacer todas esas cosas? Para poder ir de una flor a otra, luego comerse los frutos y llevar las semillas lejos. Necesita libertad, ¿sí? Un ave en cautiverio no va a poder hacer eso nunca, nunca, jamás. No va a poder polinizar, no va a poder dispersar semillas, no va a poder controlar una plaga de insectos, nada de eso. Desde una jaula es imposible. Este es otro turpial, este es un turpial muy especial, es el turpial guajiro, es muy lindo. Si le ven eso, en el ojo tiene una piel desnuda azul atrás, es muy bonito. En la Guajira trafican mucho con él, pero también uno lo puede ver por aquí, porque esas redes de tráfico obviamente no son solo con la fauna local, sino que traen especies de otras partes y las mueven pues por todo el país. También las mueven a lugares de donde no son. Un turpial de estos no tiene nada que estar haciendo en la ceja. Qué frío, ¿sí? No, nada que ver. Y en esas redes de tráfico también mueven especies de tierra caliente para tierra fría, de tierra fría para tierra caliente. Entonces, a la fisiología del animal, a la propia, digamos, al estado físico del animal, también lo afecta muchísimo ese cambio. Y aquí están en jaula. A mí me parece que se ven muy distintos y muy feitos. No sé ustedes cómo los vean.
¿sí? De esas fotos tan bonitas que vemos en libertad a esas fotos tan feas detrás de una reja. ¿Cierto? Feo. Y esa es otra. No, es que el plumaje es divino, que a mí me encanta. No, pues cómprese un cuadro, ¿sí? Tómele una foto, imprima la foto grande y péguela. Pero tener a un ser vivo porque tiene un plumaje muy bonito, entonces yo lo quiero ver todo el día ahí, no, eso es fatal. Las guacamayas, por ejemplo. Una guacamaya en cautiverio. ¿Ustedes han visto alguna vez a una guacamaya volar? No, es muy lindo, ¿cierto? Es muy lindo, parece como una manta, como un arco iris, es una cosa muy bonita. Y esa guacamaya, la guacamaya bandera, ¿Por qué? es una ave sagrada. ¿Por qué se llama bandera? ¿Por qué se llama guacamaya bandera? Sí, tiene los colores de la bandera en el ala. Hay otra muy parecida, pero las alas son verdes. Entonces esta es la guacamaya bandera, la que tiene los tres colores de la bandera. Esta guacamaya es sagrada para los aztecas, por ejemplo, en México. Le tenían un templo gigantesco, porque era el ave que representaba el fuego sagrado. Entonces a ella le rendían homenaje a mediodía quemaban una hoguera en ese templo que tenían a la guacamaya bandera, en homenaje pues al fuego, porque ella era como la creadora del fuego sagrado. Y para las culturas amazónicas el plumaje también representa todo lo relacionado como con la libertad, con la alegría, con la armonía. Entonces ese plumaje de la guacamaya bandera es sagrado también para culturas amazónicas. Y vea, tan feas ahí, ¿cierto? Tienen otra característica que estaba en la diapositiva anterior, y es que ellas forman pareja de por vida. Entonces, si por alguna razón se separa al macho de la hembra, pues si no se mueren, sí la van a pasar muy mal, van a estar muy tristes, y todo eso influye también en su comportamiento. Muchas aves en cautiverio y otros animales se lastiman, ellos solitos cuando están en cautiverio, como de la tristeza, ¿cierto? Como del aburrimiento, del desespero, se arrancan las plumas, se hacen daño a sí mismos. Este es un loro muy de malas también. Es un loro muy de malas porque habla mucho. Es muy hablador. Este loro de la frentecita amarilla les encanta para las jaulas. Uy, ese es uno de los que más duro le da el tráfico. Sí, porque es muy parlanchina. Entonces a las señoras les fascina. Y a los señores, eso es de lado y lado. Entonces les fascina porque mire cómo dice groserías, mire cómo repite, mire es que a mí me reconoce. Y es verdad, ellos llegan a tener relaciones muy estrechas con sus amos. Por ahí dicen que a veces estas aves no logran entender que el amo es un humano. Entonces a veces ha habido casos pues como de un cierto tipo de enamoramiento entre las loras y el amo, el dueño. Una cosa rara. Entonces, por ejemplo, cuando se ponen celosas, estas aves en cautiverio son capaces de atacar a otra persona. Roberto ¿Sí? Carlos, ¿Cómo? Carlos, cuéntalos. Y él está celoso, pero... Cuéntales. Sí, estas aves, entonces por ejemplo, si yo tengo un lorito y el lorito pues lo tengo hace tiempo y lo trato pues como si fuera un novio o lo que sea, si ve que se me está acercando otro hombre, es capaz de atacarlo. Y estas aves tienen un pico muy fuerte. Estas aves le pueden hacer a uno un daño serio, arrancarle un dedo, porque tienen las dos mandíbulas, la de arriba y la de abajo, se pueden mover independientemente. Sí, ustedes las han visto comer. ¿Han visto una lora comer? ¿Han visto que es capaz de manipular con la mano y con el pico mover el fruto? Son muy hábiles. Bueno, lo mismo lo pueden hacer con un dedo de uno. Entonces se pueden acabar el dedito. Entonces no meterles la mano nunca tampoco. De malas.
muy de malas con el cautiverio, muy de malas, porque cantan muy bonito y son medio tranquilos. Y de pronto lo han visto, si ya ven que viene acá como en la barbilla como anaranjadito, ¿sí? Es un perico. Les fascinan los frutos de las palmas, les encanta andar en grupos súper abundantes y ruidosos, eso van de palma en palma haciendo bulla, son hermosas. Ahora vamos a ver cómo se ve acá. Sí, no. Ahí definitivamente pues el gusto por los grupos se le tuvo que haber acabado, ¿cierto? ¿Cómo? Todas estas que te estoy mostrando aquí son aves nativas. Criolla. Las del principio, criollas, ¿qué quiere decir criollo? Nativo, criollo es nativo, ¿cierto? Criollo y nativo es lo mismo. Me estás preguntando si son aves de Colombia. Pasa aquí que me interesa tu pregunta y no te oigo nada. Pasa. Pero si te está diciendo que si es criollo, que si es nativo, o sea, de monte. Laura, Bueno, pilas con el agua, lo vas a tumbar con el micrófono. ¿Alguno de los dos o alguien que se copie la pregunta y me diga? Pero bueno, ya. Ay, no, para el otro lado. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, igual. No, pero ya te la van a hacer. Ahí viene el mensajero. Me están preguntando que si las aves son criollas. Y como yo soy rola, yo por criollo entiendo un ave que es de aquí, ¿cierto? Nativa. ¿O qué? ¿Quién me traduce criollo? ¿Cierto? Que es de monte, que es natural, que no es de mascota. Eso. Que no es de raza. Ajá. Ya, claro que sí. Estas aves que les estoy mostrando acá son especies silvestres. O sea, no las han reproducido en cautiverio para conseguir unas razas, pues para tener en jaula, no. Como ocurre, por ejemplo, con los canarios. ¿Sí? Los canarios, muchos de esos que venden en jaula no son especies de aquí. Son especies traídas de otras partes del mundo que ya han reproducido en cautiverio para conseguir razas y para conseguir canaritos, pues, de distintas variedades. Y al que llaman, por ejemplo, canario criollo, es el canario nativo, el canario silvestre, el canario de monte. Todas estas aves que les he mostrado hasta ahora son aves del monte, o sea, son aves que toca ir al bosque a sacarlas, toca matar a la mamá para conseguir los pichones, toca porque no son compradas en jaulas, pues en centros de reproducción legales y esas cosas, no, son aves silvestres. La mayoría de las aves con las que traficamos acá en Colombia, obviamente son aves nuestras silvestres. Un dato, también nos estamos convirtiendo en importadores de aves nativas de otras zonas. Me explico. En Asia, en otras partes del mundo, también tienen muchas aves muy especiales, muy bonitas de monte. Colombia se está convirtiendo en un país que no solo exporta ilegalmente fauna, sino que estamos trayendo fauna exótica de otros lugares y comercializando ilegalmente con ella. ¿Cómo es ¿Sí? que es Eso antes no pasaba. Ya estamos también llegando a esos niveles, que no solo traficamos con las especies nuestras silvestres,
sino que traficamos con las silvestres de otros países. Entonces no sé si la pregunta quedó resuelta. Sí. Esta, la del moño rojo adelante. Eso es una hermosura volando. Esas cotorras son hermosas, son muy lindas.